Bueno, estamos aquí en Charlando con la Cultura de Plácemes porque tenemos un colega aquí que nada más y nada menos es Alex Garrigos, del aquí, que nació acá fíjate nomás, qué horrible lugar, nació en Puerto Vallarta, imagínense nomás. O sea, playita, coquitos, marecito, puestas de sol, ¿qué más se puede pedir? Bueno, Alex escribe poesía desde los 15 años, es maestro en literatura hispanoamericana por la Universidad de Guanajuato, también es periodista cultural que colabora con la revista Insolente, donde tiene muchos artículos muy interesantes que uno habla de el psicoanálisis, otro habla de la pintura, de recetas de cocina, o sea, es todo un estuche de monerías en cuanto a la cultura y al periodismo hablando de él, ¿verdad? Vamos a continuar diciéndoles más o menos qué, cómo, cuándo, a qué horas de él, para que sepan, y ya él nos va a platicar después cómo entra a colaborar, por qué escoge el periodismo, porque no cualquiera entra a hacer esto, pero bueno. Publicó su primer libro de poesía en 2003, Ayepción, y posteriormente aparecieron La promesa de un poeta en 2005, Premio Alberto Navarro Sánchez, o sea que no es cualquier improvisado, fue a la escuela, sabe leer y escribir, porque ahora ya sabemos que ni los secretarios de cultura pueden hilar 2, 3 palabras, ¿verdad? Pero el señor no nomás puede, sino que lo hace y lo hace bien. Entonces, a ver, para no extendernos en todas las menciones que tienes, el premio Espiral, el premio de poesía universitaria Marista de Querétaro, etcétera, 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 que eso, pues uno ahorita lo ponemos, vamos a poner tu currículum, entonces, pues no tiene caso. Pero aquí lo que nos interesa muchísimo es cómo un escritor se convierte en periodista, en colaborador de esta revista digital maravillosa, y cómo empiezas tú a desarrollar todos estos temas tan variados, pero tan interesantes. Estaba yo leyendo para un psicoanálisis que me gustó mucho porque lo manejas con una suavidad, con una narrativa muy, muy ligera, donde empezamos a leerte, fíjense nomás, le voy a leer aquí, dice: la claudicación, tú no sabes nada, eres la plenitud y los saberes arcaicos que no vuelan, pero basta, en el tiempo abriremos el tiempo a la misma necedad, yo, y nada más yo. Ahí nomás para que vean cómo Alerques nos trae de un tema tan interesante que es el psicoanálisis, nos trae unas palabras tan profundas que nos llevan a nosotros pasar y trascender más allá de 3 palabras, sino que nos deja boquiabiertos para poder nosotros meternos en nosotros mismos y con esas palabras llevarnos a conocernos un poquito más. Y luego tiene varias cuestiones, varios artículos, varias cuestiones, entrevista, te da recetas de cocina, escribe una poesía muy interesante que, se lo digo, es una narrativa tan deliciosa. Yo les recomiendo que compren sus libros, léanlo, búsquenlo, porque es de los que sí son poetas, porque hay unos que, por ejemplo, como su servidor, que escribe escritos poéticos, pero poesía, pues Dios me libre y guarde el hora, ¿verdad? Pero él sí, porque con 3 palabras nos profundiza muchas otras cosas. Entonces, a ver, ahora sí, Alex, platícanos cómo de la escritura te vas al periodismo, cómo encuentras tus musas para, con 3 palabras, decirnos un sinfín de cosas y ponernos a pensar quién te lee. Bueno, yo entré al periodismo
Desde muy joven, desde la adolescencia, teníamos en la escuela un fanzine. Algunos amigos que éramos anarquistas, éramos anarcopunks, y se utilizaba como medio de difusión unas hojas fotocopiadas que hacíamos a mano con recortes, ahí como cortando ese corta y pega de los punks. Y fue así como me empecé a escribir textos pues de un carácter como divulgativo. En ese momento la inquietud era pues contestar ciertas prácticas nocivas que sentíamos que en la sociedad nos reprimían mucho, como el machismo, como el sexismo, como la homofobia. Entonces, a través de estos breves textos de opinión, fue que incursioné en el periodismo, pero fue un periodismo muy restringido, limitado a un breve círculo de personas que comulgaban con estas ideologías. Pero eso me dio la oportunidad de darme cuenta que me gustaba escribir y publicar mis ideas, mis opiniones. Y fue así como contacté con el periódico de Puerto Vallarta electrónico que se llamaba El Vallartense, que me dio la oportunidad de escribir mis primeras reseñas, mis primeros artículos de opinión y foguearme como entrevistador de escritores, de artistas. Y bueno, yo soy básicamente un poeta, pero la necesidad de diversificar mi escritura y sobre todo de hacerla llegar a un público más amplio me llevó por el periodismo. El periodismo y la literatura han estado relacionados desde hace siglos en nuestro mundo occidental. En México tenemos una tradición de poetas que se han fogueado, que se han curtido y que han hecho carrera oficiosa dentro del periodismo. Cuando los poetas y los escritores dejan de ser burócratas o personas relacionadas con la diplomacia o con los consulados, se tienen que dedicar al periodismo, ¿no? Porque junto con la docencia, el periodismo es de las pocas válvulas de escape para poder generar ingresos a través de la escritura, ¿no? Ya que sabemos que pues de la poesía desgraciadamente no se vive. Puedes compartir tus inquietudes, transmitir pensamientos profundos, emociones, pero desgraciadamente la gente no compra libros de poesía, son pocos los que apoyan y realmente para sostenerse el escritor necesita diversificar su trabajo, ya sea en la docencia, en la edición, en el periodismo. Y pues a través de los años, pasando de un medio cultural a otro, de un periódico a otro, pues fue que llegué a la revista Insolente de la Ciudad de México, que es una revista de entretenimiento y estilo de vida, así es su subtítulo, pero tenemos una fuerte sección cultural dedicada a productos y personalidades del medio cultural de diferentes estados del país. Tratamos de dar una cobertura a todos los estados y bueno, ahí tuvimos la oportunidad de entrevistar a algunos pintores, músicos, poetas, bailarines y ahí por supuesto encontraron una entrevista con el maestro Alfonso Collignon, publicada recientemente. Sí, ya la vimos y estamos muy felices de tenerla, pero aquí lo que nos interesa es que, porque la entrevista, en el caso tuyo, profundizas mucho, o sea, con una pregunta tú tienes un contenido muy interesante, me consta, porque cuando nos tocó estar contigo, que nos hicieras la entrevista, que me hicieras la entrevista, pues vimos que profundizas, que haces las preguntas adecuadas para que tú puedas tener una visión más amplia de nosotros, de los que entrevista, y vi la entrevista que le hiciste a Alejandro Colina o Alejandro Magaña, y todas tus entrevistas tienen esa profundidad, esa sagacidad tuya de poder descubrir y que uno te diga cosas que a lo mejor no tenía intención de decirlas,
y pues con tus preguntas uno suelta la sopa sin quererlo, ¿verdad? ¿Cómo logras esa sagacidad para puntualizar en una pregunta tan sencilla que uno suelte más de lo que debe o de lo que uno está acostumbrado a decir? Está uno acostumbrado a preguntar, pero no a soltar la sopa como tú logras con nosotros, ¿no? Pues bueno, básicamente primero estudio el perfil de la persona a entrevistar. Yo creo que el periodista cultural, como lo manejas también en tu entrevista, también como coincides conmigo, debe tener un amplio conocimiento general, pero no tan superficial sobre el medio cultural, sobre las diferentes disciplinas. Entonces, una vez identificado el personaje a entrevistar, me doy la tarea de estudiar un poco su perfil, su semblanza, y siendo yo también una persona involucrada en este medio cultural, pues conozco más o menos cómo funcionan los diferentes entramados y sé que para ofrecer un periodismo de contenido que no sea el clásico reporteo superficial de un periodista de nota roja o de notas sociales que te pregunta cosas muy elementales que ya deberías saber de ti. Si te está entrevistando, por ejemplo, yo cuando soy entrevistado, pues me gusta que hayan conocido a grandes rasgos a lo que me dedico para no caer en repeticiones o en cosas muy superficiales. Una vez ya tenido el perfil de mi entrevistador, pues me doy la tarea como de indagar en ciertas habilidades, en ciertos nichos de acción, en ciertos rasgos de la creación, ciertos elementos del currículo para poder ahondar y a través de estos fragmentos de las diferentes preguntas ofrecer como un material orgánico. A nosotros nos gusta en Insolente hacer periodismo cultural, pero también que sirva para proyectar al entrevistado, ¿no? O sea, que le sirva regresando el favor de la generosidad que nos ha compartido dejándose entrevistar por nosotros. Nos gusta también hacer labor de difusión cultural y pues en lo que podamos contribuir, darle pues ese realce o ese reconocimiento a la persona que muchas veces a la que muchas veces no puede acceder en otros periódicos o en otras plataformas por falta de ya sea de espacio físico en los periódicos o ya sea por desinterés o bien porque el periodista no está lo suficientemente calificado para ahondar en ciertos elementos o ciertas cosas de la persona que son interesantes a nivel periodístico. Y fíjate que me gusta mucho cómo vas llevando, porque has entrevistado de diferentes géneros dentro de tus entrevistados, pero tus preguntas siempre se van como entrelazando y sacándole tienes esa habilidad de poder entrelazar las preguntas y luego así una pregunta como que dices como que no viene al caso, pero cuando lees la respuesta, claro que viene al caso, y cuando lees toda tu entrevista, dices, bueno, es que le está preguntando de política, luego se va a preguntar sobre la escritura, y luego vuelves a remeter sobre otra de política, pero ya en el debate, como lo hiciste con Alejandro Colina, que me gustó mucho, porque él es un psicoterapeuta y analista político, y entonces como que se te iba para un lado y dijiste, no, a ver, espérate, no me has terminado de contestar esto, le hiciste otra pregunta y lo vuelves a meter al debate de una manera muy interesante, muy puntual, y entonces ya vuelves como a retomar tu camino de tu entrevista y no por donde él se quería salir por la tangente. Entonces eso me gustó mucho, cómo lo manejas y que bien lo dices, o sea, te metes en el tema de quien vas a entrevistar, vas a saber, vas a buscar
y entonces lo vas llevando a uno, como te decía, a que contestes cosas que a lo mejor no pensaba uno que no lo ibas a preguntar. Pero lo interesante, más a mí me gusta mucho, porque ahora ya te sigo, ya te leo y ya te busco, porque se me hizo muy interesante cómo vas tomando, y no importando si es una muchacha joven, si es un escritor ya adulto o es ya de la tercera edad como tu servidor, donde vas jalando y vas tocando temas muy actuales, pero vas buscando realmente dar esa apertura a tu misión de informar, de sacarle la información y ponerla de una manera que sea fácil para cualquier lector leerte. Y lo peor es que, obviamente, como eres un ávido lector, sabes de esos ganchitos que los lectores luego nos agarramos, y digo, bueno, pues yo, por ejemplo, yo no sabía quién era Kenia Zárate, y luego ya al leerte dije, mira, pues ya es fulanita, que ya hace esto, que hace el otro, ya que te sigo, ya ando buscando qué más sales, qué más escribes, todo lo relacionado con tus entrevistas, con tus escritos. ¿Por qué? Porque nos vas llevando, y es muy fresca tu escritura, y me gustó más porque a mí, en lo personal, me abriste un mundo diferente al que yo normalmente estoy acostumbrado. Entonces, y un sistema de escribir muy interesante, que digo, bueno, pues aquí hay que aprenderle a este muchacho. Sí, bueno, yo creo que lo que tú comentas es parte también del gusto y de la necesidad informativa de darle al experto la arena para que pueda hablar sobre su campo de profesionalización, ¿no? Muchas veces no es tan fácil encontrar dónde vertir una opinión acerca de nuestro campo de acción, y bueno, a mí me gusta motivarlos para que opinen sobre el contexto en el que se desenvuelven, ya sea pues político, social, educativo, porque esto finalmente enriquece el contexto en el que está, pero también le da al lector que no está inmerso en este mismo contexto, pues un marco, ¿no? En donde situar a su personaje más claramente y hacerse una idea, ¿no? Y bueno, también nos gusta pues hacer periodismo con la poesía. Ahí la entrada que viste para un psicoanálisis y otras son poemas experimentales o eróticos o amorosos que he escrito alguna vez, y trato de fomentar que la gente, así como lee una entrevista, un artículo, una noticia, lea en un medio periódico un poema, ¿no? Es raro encontrarlo, si los hay en algunos medios como Nexo, como obviamente Letras Libres, Este País, pero en los grandes medios masivos es difícil encontrar poesía, y yo publicando un poema al día, ya sea yo el autor u otro, intento estimular esta curiosidad por el lector general por la poesía. Y ahí también en Insolente voy alternando poemas con entrevistas, con reseñas, con crítica y con un poco de periodismo sociocultural también. Sí, y bueno, ya lo tocaste, que era el siguiente tema que iba a hablar de tus reseñas de libros, ¿no? Que también eso lo haces de una manera muy, muy deliciosa. Yo, por ejemplo, uno que leí, que no tenía el gusto de leerlo, Cuando estoy contigo quiero vivir, el nuevo libro de relatos de Dante Vázquez. No conocía ni a Dante ni su libro, y ahora
ya lo pedí y está por llegarme para leerlo. ¿Por qué? Porque tu reseña me creó ese gusto o esa necesidad o ese deseo de leerlo por lo que nos estás tú transmitiendo, que ese es lo más importante de quien hace reseñas. No es hacer la reseña por hacerla, sino porque lo leíste, porque dijiste, bueno, esto sí vale la pena, y a la hora de hacer tu reseña al lector, pues lo haces como que dices, bueno, pues ahora lo tengo que leer, pues ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Ya nos metiste la curiosidad, pues que ya es, y eso, no todo mundo que hace una reseña de un libro logra eso. Y yo te felicito porque lograr eso, es la primera reseña que leí tuya sobre un libro, inmediatamente terminando lo pedí, y eso no cualquiera lo logra, ¿no? Sí, bueno, es un poco, pues, la experiencia de estar involucrado en un entramado en donde combinamos, pues tenemos que hacerle un poco a todo, ¿no? Hacerle al promotor cultural y al periodista, al editor, pero también al publicista, porque finalmente pues el arte, como tú lo sabes, y la cultura necesita mucho de difusión, de generar atención, de apelar al lector o al espectador, de lanzar esos ganchitos para que la gente se adentre y conozca más sobre un artista o sobre un libro, ¿no? Pues habiendo estudiado la carrera de letras, pues he conocido las estrategias para describir las cualidades de un libro, pero también pues en este pacto, en esta camaradería con autores, pues se da también la necesidad de comunicar al lector lo que uno ha visto, ¿no? Lo que uno ha disfrutado, lo que uno ha encontrado, que pueda hacer valer la pena que ese libro pueda tener atención o pueda ser leído, ¿no? Ya está en la decisión del lector si efectivamente lo lee, pero por lo menos pienso que la reseña debe tener un lenguaje accesible para poder divulgar de una forma más general la literatura, si es que estamos hablando de un medio como el nuestro, ¿no? Porque ya en el caso de la crítica académica especializada, pues ya sería otro formato, otro tipo de vehículos, ¿no? Pero sí, también las reseñas son una de las cosas en las que me he estado ejercitando desde hace algunos años. Pero fíjate que, como lo dices, si tú te vas a nivel académico de ser una reseña y una crítica, o reseña o crítica de un libro, pues te sales del común denominador, porque la gran mayoría de los lectores que habemos en México no nos gusta, no estamos acostumbrados a esto, a que nos hablen en un nivel académico, sino queremos un nivel coloquial como tú lo haces, para que tú le llegas a cualquiera y entonces diga, mira, este libro pues puede ser escrito por el Premio Nobel de Literatura y me lo estás llevando a que yo lo lea, o igual un escritor nobile. Pero si tú lo planteas del punto de vista académico, pues mucha gente que pudiera interesarse en el libro, con la reseña académica, dice, ese libro no es para mí. Sí, bueno, es otro lenguaje, son otras necesidades y otra forma de abordar la letra. Yo habiendo estudiado la carrera, pues he tenido que ejercitarme en la crítica académica, pero la he restringido sobre todo al ámbito universitario, a la escuela y a mis exámenes, porque pues de alguna manera te das cuenta que esa crítica tiene un impacto muy reducido y, como dices tú, a veces no ayuda a lo que sí da guía a los expertos, pero se queda en ese nicho llamado la torre de marfil de la academia, y pues es necesario también involucrarse en otras estrategias más de a pie,
que hagan más comunidad, ¿no? Entonces, pues a mí el periodismo me ha desarrollado esas habilidades para poder hablar de libros y de literatura, pues en un lenguaje en el que la gente pueda sentirse apelada o identificada, ¿no? Y pues ha sido básicamente a través de los años. Tengo 36, voy a cumplir 36, pero si nos damos cuenta de que empecé más o menos como a los 19 años haciendo esto, pues sí, ya son algunas décadas, ¿no? Y haciéndolo constantemente, pues ya pues uno va formando sus, pues no tanto su estilo, pero sí agarrando las pequeñas mañitas del oficio, ¿no? No, y lo haces muy bien porque se nota que no lo haces por cumplir una agenda del periódico, de la revista o del programa o de esto, sino que tú agarras y dices, bueno, esto a mí se me hace interesante para compartir y lo compartes. Por eso escogí lo del psicoanálisis, porque son muy poquitas letras para decir tanto. Entonces, ese es como que yo lo que cerré de ver todo lo tuyo, que eres alguien que tienes demasiado para decir, pero sabes cómo decirlo con 3 palabras y no tienes que aventarte 40 cuartillas para decir una cosa, sino por eso escogí ese del psicoanálisis, porque al leerlo o al escucharlo uno le haces que su cerebro empiece a buscar otras cosas, a identificarse con esto, con el otro de su vida, con tus letras. Entonces, eso es lo maravilloso, que puedes decirlo. Por eso dije que tú sí escribes poesía, porque yo no llego a tanto, yo escribo escritos poéticos y hasta ahí llego, ¿no? Y entonces está muy interesante, y por eso, a ver, dinos tus redes sociales y todo, porque luego la gente me dice, oiga, ¿y dónde lo puedo encontrar? Pues ahorita nos va a decir en dónde. Claro que sí. La red que más utilizo es Facebook. Uh-huh. Estoy como Alex Garrigós, ALQS espacio GARRIGOZ. Uh-huh. También pueden encontrarme como Alex Garrigós en Instagram, aunque realmente lo uso muy poco, y en YouTube tengo mi canal en donde comparto las entrevistas que me van haciendo, lecturas de poesía, entrevistas que hago a otras personas, pues algunas cositas en video pues de mi trayectoria, ¿no? Como pueden ser también algunas ceremonias, etcétera, ¿no? Lecturas al aire libre, lecturas de atril, poemas dramatizados, por ejemplo, entrevistas en radio, y ya casi no soy muy afecto a tener muchas redes, ¿no? Porque luego salen de control. Nada más me basta básicamente Facebook, Instagram, para seguir a gente que no tiene Facebook, y YouTube para el material audiovisual. Bueno, y lo pueden leer en insolenterevista.com, ponen su nombre y ahí aparece, o se van al inicio y viene por alfabético, así es que lo primero que sale es él y luego ya todos los demás. Sí, pues ni modo, así es como yo era de los primeros en la escuela, pues ¿qué le vamos a hacer? Y tú, Alec, pues eres de los primeritos, ¿verdad? Entonces, mi estimado, me gustaría volver a generarte otra hora para el mes que entra yo te voy a pasar ya 2, 3 temas que me gustaría tratarlos contigo para generar una continuidad. ¿Te parece? Claro que sí. Con todo gusto, amigo. Estamos a la orden. Bueno, entonces nosotros vamos a tener que ir a un corte, pero tú no me cortes, no cortemos la llamada para que podamos continuar, ¿ok? Nosotros vamos a un corte y regresamos.